que tú eres el que guía nuestros pasos. Sabemos, Dios, que tú eres el que está, Padre Santo, supervisando nuestras vidas y que todo lo que ocurre es tú el que estás, Señor, controlándolo. Y por eso estamos agradecidos porque podemos confiar en ti, oh Dios, de que tú eres el que, Padre Santo, tienes todas las cosas en control y podemos, Señor, reposar en esa realidad. Señor, te doy gracias por los hermanos que llegaron esta noche, te pido por los que vienen de camino, Señor, y te pido que en esta noche también podamos juntos poder tener un tiempo hermoso de estudio, Señor. Te suplico que tú hables a nuestras vidas, Señor, que nos enseñes de tu palabra, Padre Santo, y que este tema que vamos a estudiar de tu santa providencia en esta noche sea uno, Padre Santo, que no solamente sea un entendimiento intelectual que nosotros tengamos, Señor, sino que también sea, Padre Santo, nos lleve a confiar y a reposar y que tenga un efecto edificador y una bendición espiritual muy linda en nuestras vidas, Señor. Por Jesús, tu amado Hijo, oramos y pedimos todas las cosas. Amén y amén. Como ustedes saben muy bien, hemos venido hablando los últimos 2 meses bajo el tema central de teología sistemática, y eso no es una palabra de la cual debemos que asustarnos, es simple y sencillamente un término que utilizamos para agrupar, es decir, el estudio de las diferentes doctrinas bíblicas de una manera pues sistemática, o sea, agrupadas por categorías, etcétera, etcétera. La semana pasada, no sé si recuerdan, estuvimos hablando acerca de la doctrina de la creación, y las últimas 2 semanas, estuvimos hablando de la doctrina de la creación, y estuvimos hablando de que Dios creó todas las cosas, que Dios creó todas las cosas de la nada, que Él solamente tuvo que hablar y las cosas fueron, sean visibles o invisibles, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todas las cosas fueron creadas por Él y para su gloria, ¿verdad? Y una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada fue acerca de qué relación tiene Dios con la creación, ¿verdad? Estuvimos hablando de las diferentes formas de ver si Dios tiene una relación con la creación y cuál es esa relación. Y hablábamos de las diferentes teorías no cristianas que hablan de cómo Dios se relaciona con la creación. O no se relaciona, ¿verdad? Porque algunas teorías que no cristianas no creen en Dios. Y una de ellas era el deísmo. Ustedes se recuerdan hablábamos la semana pasada del deísmo, que es una teoría que enseña que Dios, pues existe, Dios creó las cosas, pero que Dios se desentendió de las cosas. O sea, que Él fue como el relojero, ¿verdad? Que construyó el reloj, pero le dio cuerda al reloj y lo dejó para que él corriera solo por su propia cuenta, sin tener ningún tipo de relación con el reloj. El deísmo enseña que Dios hizo algo así con la creación. Él inició el proceso de la creación, Él hizo todo esto, pero eventualmente Él se separa y se retira de la creación, y luego pues nosotros no tenemos ninguna manera de realmente conocer a Dios, porque como Él está separado de la creación y Él no tiene ningún tipo de relación con la creación, entonces no hay forma en que nosotros podamos realmente conocerlos. La forma de entender cristiana de la relación entre Dios y la creación es muy diferente. Ustedes saben que nosotros hablamos y enseñamos que Dios está extremadamente relacionado con su creación y Él está siempre supervisando y sosteniendo la creación. Y esa doctrina que habla acerca del cuidado que Dios tiene sobre la creación es la doctrina de la providencia. La doctrina de la providencia. ¿Okay? En esta noche vamos a estar viendo 2 cosas específicas. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Qué es eso de la providencia de Dios? Y qué diferentes implicaciones de esta doctrina de la providencia de Dios hay para nuestras vidas. Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? El catecismo de Heidelberg enseña lo siguiente. Voy a leer una cita para tenerla en mente. La providencia de Dios es el poder omnipotente y presente en todo lugar por el cual Él sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad o la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y pobrezas y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y su voluntad paternal. En otras palabras, la providencia es la creencia de que Dios en su bondad, poder, preserva, acompaña, sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas, todas las acciones y todas las cosas
Desde la estrella más grande en la galaxia hasta el gorrión más pequeño en un árbol, Dios es el creador y no solamente el creador, Él es el rey que gobierna todo para alabanza de su gloria, de su sabiduría, de poder, justicia, bondad y misericordia. Lo que estamos queriendo decir cuando hablamos de providencia, simple y sencillamente, es que es la doctrina que enseña que Dios está en control y que Él es el que gobierna todas las cosas. ¿Okay? Es el control invisible de Dios sobre todas las cosas. Nosotros no lo vemos. Literalmente, ¿verdad? No vemos la mano de Dios moverse sobre las cosas, pero sí nosotros confiamos y entendemos que por fe Él está controlando todas las cosas. Así que la providencia de Dios es el poder divino de controlar, gobernar todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, estamos hablando de todas las cosas. ¿Ok? No hay nada que está fuera del control de Dios. Dime, hermano Ovidio. Bueno, la providencia de Dios, por supuesto, es el acto de Dios de cuidar de su creación, de supervisar, ¿verdad? La misericordia de Dios es Dios dándole al pecador lo que el pecador no merece. Es un atributo de Dios en donde Dios, por su gracia ahora, en vez de darle el castigo que el pecador merece, hace lo contrario, tiene misericordia de él y le da perdón, ¿verdad? Esa es la misericordia en acto. La providencia, estamos hablando del control de Dios sobre todas las cosas, esa es la providencia. Dios controla las cosas, Dios gobierna las cosas, Dios supervisa, sostiene. Las vamos a ver en esta noche los detalles específicos, ¿verdad? Pero es la doctrina que enseña de que Dios, por supuesto, está constantemente supervisando y controlando todas las cosas. Quiero leerles, si tienen su Biblia y quieren hablar conmigo en el Salmo 104, lo puede hacer, si no, escuche la lectura del Salmo 104. Quiero darle lectura completa al Salmo. Yo quiero que ustedes, mientras lo voy leyendo, note cómo el Salmo habla de la relación que Dios tiene con su creación. ¿Okay? Y este solamente es un ejemplo bíblico de la relación de Dios con su creación, pero nosotros tenemos muchos otros ejemplos en la Biblia que habla acerca de la relación que tiene Dios con la creación. El Salmo 104 es uno de ellos. Mira lo que es el Salmo 104, escúchenlo conmigo. Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido del trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles. Al lugar que tú estableciste para ellos, pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Antes de proseguir, es una descripción poética del acto de la creación. ¿Okay? Dios creando las cosas. Él estableció la tierra en su cimiento, ¿ve? La cubrió con el abismo como un vestido, las aguas estaban sobre los montes, a tu reprensión huyeron las aguas. ¿Cómo es que hizo? Al principio la tierra estaba llena de agua y luego Dios dijo, descúbrase la tierra seca, ¿se recuerdan? Esto es una descripción poética del acto de la creación. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Note la providencia de Dios. Él es el que hace que los manantiales en los valles corran para poder mitigar la sed de los animales del campo. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Mira lo que dice, Él riega los montes. Dándole a Dios, recuerden, una vez más, esto es un lenguaje poético, pero estamos viendo aquí que se le asigna a Dios el acto de enviar ¿qué? La lluvia. Enviar la lluvia, ¿ve? Mira el verso 14. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. Él hace que las plantas, ¿qué? Crezcan. Y vino que alegre el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Dios hace crecer las plantas para que el hombre tenga sustento. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que Él plantó. Mira cómo dice, Dios plantó los cedros del Líbano.
Probablemente, ahorita vamos a hablar de esto un poquito, no fue Dios el que directamente plantó la semilla de esos cedros que están allí creciendo, pero sabemos que aunque usted sea el que plante en su jardín, tomate, lechuga, pepinillo, ajíce, pimiento, lo que sea que usted le guste plantar en su jardín, el que lo plantó finalmente a cabo, usted fue el agente secundario de plantar la semilla, pero el agente primario, ¿quién es? De hacer crecerlo. Dios es el que hace crecer las plantas, ¿verdad? Donde nacen los nidos de las aves y la cigüeña, cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, en ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las aves y el leviatán que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Mira eso. Hablando de los animales, dice, todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. ¿No le recuerda eso a una vez que Jesucristo le está hablando con los discípulos demás y hablaba acerca de la provisión de Dios, ¿verdad? Mira las aves de los cielos, mira los lirios del campo, ¿se recuerdan? Y hablando del afán, que no nos afanemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, etcétera, etcétera. Y hablando de eso dice, nuestro Padre Celestial, Él le da de comer a las aves y viste los lirios del campo con realeza, ¿verdad? Y en este caso, este salmo habla de algo similar. Los animales esperan en Dios para que les dé su comida, que habla de la realidad de que Dios es el que da. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Note cómo el salmista habla de que Dios es el que está en control sobre la creación. O sea las aves, sea las plantas, sea el hombre, todo lo que existe sobre la faz de la tierra, es Dios el que está controlándolo y gobernándolo. ¿Okay? Nosotros quizás no lo vemos, una vez más es invisible la providencia de Dios. Por ejemplo, yo le digo a usted me dice, pastor, yo planté un árbol de manzana y se nació. Bueno, sí, usted lo plantó, pero ¿quién es el que sustenta y hace crecer el árbol de manzana? Usted dice, no, es la naturaleza. Mucha gente habla de la madre naturaleza. Usted ha escuchado esa frase, ¿verdad? La madre naturaleza, pero es que no hay madre naturaleza. La naturaleza no es madre de nadie. Es Dios el Padre de todas las cosas, que controla y creó todas las cosas y que está gobernando y rigiendo todas las cosas. Mucha gente, la razón por la que a mí no me gusta esa frase, la madre naturaleza, es que mucha gente muchas veces la usan como para asignarle a la naturaleza una mente independiente a través de la cual la naturaleza actúa y hace cosas, ¿verdad? Por su propia cuenta. O la madre naturaleza hizo estas cosas. Pues no. Porque ¿quién es el que está en total y absoluto control de toda la naturaleza? Es Dios. El yo darle a la naturaleza un control propio, independiente a Dios, es yo robarle a Dios de su gloria y de su majestad. Mira cómo termina el Salmo 34. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. Al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación. Yo me alegré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. El salmista está meditando en el acto de cuidado que Dios ejerce sobre la creación. Y la conclusión más lógica, podemos decir, que sigue de yo meditar en que Dios está en control de todas las cosas, es yo alabar su nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, dice el salmista. Así que Dios, por su providencia, a través de su providencia, Dios controla y rige y cuida y hace que todas las cosas puedan mantenerse funcionando como Él desea y espere y quiere que así
funcionen. La providencia de Dios hace que continúe lo que ya ha cobrado vida y lo hace sosteniéndolo, lo hace trabajando en y a través de él y dirigiéndolo para sus propios propósitos. Y estas son las tres cosas que vamos a hablar en esta noche ahora acerca de la providencia. Tres cosas acerca de la providencia: la preservación, la concurrencia y el gobierno. Lo vamos a ver, no se preocupen, no se me alarmen, ¿verdad? Porque qué es lo que eso quiere decir. La vamos a observar en unos minutos, ¿ok? La preservación, la concurrencia y el gobierno de Dios, ¿ok? La primera, preservación. ¿Qué usted creen? ¿Que alguien me quiere decir qué quiere eso decir? ¿O usted quiere? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando hablamos de preservación? Y ahí está la hojita que usted tiene en la frente y habla. ¿Cómo es? Prevalecer. Bueno, tiene que ver con preservar. Preservación, preservar. Podemos decir que la preservación, este aspecto de la providencia de Dios, es que Dios mantiene y sostiene todas las cosas. Él mantiene y sostiene todas las cosas. Preservación es el término empleado para decir que Dios hace que todas las cosas sean creadas, sigan existiendo y conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Él preserva su creación, ¿ok? Dios, al preservar todas las cosas que ha hecho, también hace que mantengan sus propiedades con las cuales fueron creadas. Así Dios preserva el agua a fin de que ésta continúe actuando y siendo agua. Él hace que la grama de su casa y el árbol que está en el patio de su casa siga actuando como grama o como árbol, con todas sus características distintivas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a rompérselo un poquito para explicárselo un poco. Dios, todo lo que ya está creado, continúa vivo, y continúa operando como lo que es, porque Dios así lo preserva. ¿Por qué el agua no se hace piedra y siempre sigue siendo agua? ¿Por qué los árboles no se convierten en grama, sino que siguen siendo árboles? Sería bien difícil vivir en un universo que la materia a cada rato por su propia cuenta decidiera cambiar de una cosa a la otra, ¿verdad? Sería bien difícil poder nosotros hacer sentido de un universo en el cual las leyes de la naturaleza cambien cuando le dé la gana cambiar. Y si mañana la gravedad decide cogerse un break, la gravedad mañana no va a salir de la cama, se va a quedar durmiendo. Y usted se levanta, usted cuando se despierta, en vez de estar en la cama acostado, está flotando en el aire. Porque no hay gravedad. Como le ocurre a los astronautas en el espacio, ¿verdad? Que se quedan en el vacío flotando. ¿Por qué es que la gravedad continúa? ¿Por qué es que las plantas continúan creciendo y se mantienen siendo lo que son? ¿Por qué es que cuando usted planta la semilla de manzana, usted sabe que lo que va a cosechar es ¿qué? China. No, va a cosechar ¿qué? Manzana. Usted sabe que esa semilla, si es de manzana, va a cosechar una manzana. No le va a salir plátanos o banana o guineo, ¿verdad? ¿Por qué es que las cosas siguen así? Porque Dios está preservando la creación, ¿ok? Dios la preserva, la mantiene en el estado en que Él quiera que las cosas sean. Y no solamente de las cosas vivas, como las plantas o los animales o los seres humanos, sino de las cosas materiales no vivas, como por ejemplo, este púlpito que yo estoy usando ahora mismo para poner mi materia aquí para enseñarles a ustedes. ¿Por qué se mantiene sólido? ¿Usted ha visto esto cambiarse, hacerse blando? Siempre se mantiene sólido. Ah, pastor, porque es de madera. Sí, yo sé que es de madera. Pero ¿por qué la madera siempre se mantiene sólida y no se hace líquido? ¿O por qué la madera no se hace tela? Se mantiene siempre con las características que le pertenecen a esta unidad que es madera. Nunca cambia. ¿Por qué que eso ocurre así? Porque Dios, una vez más, está sosteniendo todas las cosas. Él es el que las preserva, Él las guarda y provoca que todas las cosas puedan funcionar como Él designó que funcionen. Si no me equivoco, a veces yo leo cosas y se graban acá atrás en la mente, ¿verdad? Y después vengo a hablar con ustedes y tengo que sacarlas de la memoria de las cosas que he leído. Y a veces pues no siempre quizás
falle en un detalle u otro, ¿verdad? Pero si no me equivoco, creo que era Albert Einstein. ¿Por qué es conocido Albert Einstein? Que la gente lo conocen. ¿Como un qué? Como un hombre bien qué. Inteligente, sí, un sabio inteligente. Bueno, que a los muchachos que en la escuela que tienen 4 puntos, le dicen, ese es un Einstein, ¿verdad? Es un Einstein. Porque hablan de la inteligencia que él tenía. Y si no, yo creo que Albert Einstein es el que en su lecho de muerte, ya al final de su vida, ¿verdad? Él se habla de que él estaba un poco frustrado porque después que había pasado toda una vida estudiando la materia y todas las composiciones hasta de los átomos y núcleos, etcétera, etcétera, ¿verdad? No pudo él comprender, no comprendía él cuál es la fuerza que mantiene todos los átomos en su lugar. O sea, que todo lo que existe en este universo está compuesto de átomos, ¿verdad? Son las partículas minúsculas que usted no las ve. Estamos hablando de las composiciones de la materia. Y todos esos átomos están llenos de gran energía. Hay mucha energía dentro de cada átomo. Desde este púlpito de madera, la silla de tela con metal que usted está sentándose ahora mismo, y nosotros mismos estamos llenos de energía. Y hay una fuerza que hace que todos estos átomos se mantengan en su lugar y no exploten y se desintegren. Y Albert Einstein decía que él podía entender toda esa ciencia respecto a cómo funcionan las cosas, pero no lograba saber ¿cuál es esa fuerza que lo sostiene todo? ¿Verdad? Bueno, yo no tengo que ir muy lejos para saber cuál es la fuerza que sostiene todas las cosas. Tiene un nombre la fuerza que sostiene todas las cosas. Se llama Dios, ¿verdad? Él es el que sostiene todas las cosas. Déjenme darle un par de textos bíblicos para que lo tengan en la mente. Colosenses, capítulo 1, verso 17. Mira lo que dice Colosenses 1, 17. Aquí está hablando específicamente, y es interesante, porque la fuerza que sostiene todas las cosas tiene un nombre, dije, ¿verdad? Se llama Dios, y tiene un nombre aún más personal, se llama Jesús. ¿Okay? Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Capítulo 1 de Colosenses, del verso 15, del verso 13 en adelante, y específicamente verso 15, debo decir en adelante. Está hablando acerca de Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y mira lo que dice el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir es que Él es el que hace que todas las cosas existan. Las cosas existen porque la causa de todas esas cosas es Cristo Jesús. Él es el que las sostiene. ¿Okay? Él sostiene todo el universo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué es que ese sol tan grande y caliente no explota? Y nos quema a todos nosotros. ¿O por qué no se apaga y nos congelamos? Eso es lo que pasaría, ¿verdad? Si el sol se apaga, cuestión de tiempo nos congelamos. Nosotros dependemos de la energía del sol para calentar la tierra. Por eso es que los otros planetas son tan y tan fríos, que están entre más lejos los planetas están del sol, más fríos se hacen. Y hay planetas los cuales muy lejos de nuestro sol, que literalmente ustedes, si pudiéramos llegar a ese lugar, nos congelaríamos. Porque es que el sol sigue calentando la tierra. Porque Cristo está sosteniendo todas las cosas. ¿Okay? Él las sostiene. Mira lo que dice Hebreos, capítulo número 1, para leer otro verso bíblico que hace referencia a eso. Hebreos 1, del 1 en adelante, del verso 1 en adelante. Pero específicamente el verso número 3. Está hablando de Jesucristo aquí. Una vez más. Y el verso 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Okay? Dice, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el que está sosteniendo todas las cosas. ¿Okay? Ahora, esto tiene una aplicación, esta verdad de que Dios preserva la creación y que Cristo sostiene todas las cosas. Tiene una aplicación muy linda para nosotros. Una de ellas es esta. Debemos aprender a dar gracias a Dios por preservar nuestra vida. ¿Okay?
No sé, usted se levanta en la mañana y pudiendo respirar le da gracias a Dios por el día que acaba de regalar. Piensen en eso, ¿verdad? Hay personas, ¿sabe qué? Miren, una de las cosas que distingue a un creyente de un no creyente es la actitud de gratitud que el creyente tiene hacia Dios. Eso está en la Biblia. Mira lo que dice Romanos, para leer un verso bíblico rapidito. En Romanos capítulo número 1, allí el apóstol Pablo está hablando acerca de los incrédulos que no reconocen a Dios y que no creen en Dios y que niegan su existencia. Y mira lo que dice de ellos, el verso número 20 y 21. Romanos 1, 20 y 21. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que dice que no cree en Dios no tiene excusa porque Dios se ha revelado a través de la creación. Nadie tiene excusa. Decir, yo no sabía que Dios existía. No, Dios se ha revelado a través de la creación. Y mira lo que dice el verso 21 ahora. Pues aunque conocían a Dios, ¿qué quiere decir eso? Que todo el mundo conoce a Dios. Hasta cierto punto, quizás no de manera personal y de manera íntima, pero hasta cierto punto toda persona tiene un conocimiento innato acerca de que Dios existe. Aún los ateos. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entorpecido. Mira, dice, no honraron a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias. Esa es la distinción, una de las distinciones, debo decir, de un no creyente es que no agradece a Dios las cosas que Dios ha hecho o hace por él. Entonces, en el caso de la preservación de la creación, yo puedo levantarme en las mañanas y darle gracias a Dios porque Él me está sosteniendo. De vez en cuando es bueno que nosotros aprendamos a hacer la lista de las cosas por las cuales debemos darle gracias a Dios. No sé si usted ha hecho eso. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por el aire? ¿Puedo respirar? Le da gracias a Dios no solamente por los alimentos, ¿verdad? Pero la actitud de gratitud hacia Dios es tal, desde que yo doy gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en mi vida. Aprendo a dar gracias a Dios por las cosas buenas y no solamente por las buenas, por las malas también. Digo, lo que para nosotros decimos que es malo. Porque Romanos dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Así que aunque yo no lo entienda, Dios está usando aún lo que para mí aparentemente es malo, Dios lo está usando para mi bienestar. ¿Ya? Tengo que aprender a dar gracias a Dios. Sí que tengo que aprender a dar gracias a Dios por cuando me levanto con energía y cuando me levanto con dolor de cabeza. Tengo que darle gracias a Dios. Entonces, el yo entender que Dios preserva todas las cosas y sabe que en preservar todas las cosas, ¿sabe a quién Dios preserva también? A cada uno de nosotros. Él nos preserva. Él es el que nos da la vida. Y Él es el que permite que vivamos. Así que yo me levanto en la mañana y debo aprender a dar gracias a Dios. Y no solamente en la mañana, sino todo cada minuto de mi vida, ¿verdad? Todo el tiempo vivir con una actitud constante de gratitud de que Dios me está guardando y preservando y Él está dándome vida, me está permitiendo poder estar sobre mis pies. ¿Okay? Esa es la faceta de la preservación de Dios. La providencia de Dios es el control de Dios de todas las cosas. El primer punto que vimos entonces dentro de la providencia de Dios es que Dios preserva todas las cosas. ¿Alguna pregunta, comentario, duda que dejen en sus mentes antes de yo saltar al próximo punto? ¿No? No se ajoren. No pregunten todos a la vez, no todos a la vez. Pero si tienen pregunta, pueden interrumpirme, ¿ok? Pues levantan la mano y me hacen la pregunta. Yo sé que yo hablo rápido, pero si usted es así, yo lo reconozco. ¿Okay? Segunda cosa. Primera, la preservación. Dios preserva la creación. La segunda, la concurrencia. La concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? La concurrencia. Dios obra en y a través de todas las cosas. La concurrencia es el aspecto de la providencia divina que describe cómo Dios trabaja en y a través de todas las cosas, particularmente las acciones de las criaturas de Dios. En la concurrencia vemos que la agencia divina y la agencia humana se ejecutan juntas o una junto a la otra en acciones específicas. Lo que quiere decir es que Dios coopera con las cosas creadas en cada acción. Él es el que está dirigiendo y provocando y guiando las acciones de sus criaturas. ¿Okay?
En otras cosas podemos decir, las cosas que suceden son primero y principalmente acontecimientos que Dios ocasiona. No obstante, Dios trabaja a través de las diferentes propiedades de cada cosa creada para que éstas produzcan los resultados que nosotros vemos. Entonces, podemos hablar, y voy a explicar eso en un segundo, de causas primarias y causas secundarias. ¿Okay? La causa divina de cada acontecimiento trabaja como una causa invisible detrás de las escenas que dirige y por tanto puede ser llamada la causa primaria que planifica e inicia todo lo que sucede. Dios, ¿qué quiere decir eso? Dios es la causa primaria de todas las cosas. ¿Okay? Dios es la causa primaria de todas las cosas. Él es la causa de la cual todos nosotros somos simplemente efectos. ¿Okay? Déjenme ir para atrás para recordarles de una lectura que hice hace unos minutos atrás del Salmo 104. ¿Se recuerdan? En el Salmo 104 habla de que Dios planta los árboles y que Dios hace que los árboles crezcan. Más sin embargo, nosotros sabemos que los árboles son plantados ¿por quién? Por los hombres. Nosotros somos los que ponemos la semilla. Mira lo que dice el Salmo 104. Verso, Salmo 104, verso 16, sorry, que se me saltó el verso. Dice así, los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que Él plantó. Hablando de los cedros del Líbano, ¿qué dice de los cedros del Líbano? Que Él plantó. Cada árbol, cada semilla, cada fruto que existe, árboles, grama, todo lo que existe en el reino, en la naturaleza, Dios lo plantó. Y yo sé que usted me va a decir, y ahorita le decía esto, ¿verdad? Es decir, no, pero pastor, los tomates que están en el jardín, que están atrás de mi casa, en el patio, los planté yo. Ok, sí. Usted fue, compró la semilla, puso la tierra, y usted hizo lo que tenía que hacer, puso la semilla, la regó, y usted cosechó eventualmente de las plantas que le crecieron unos tomates. Pero ¿quién es la causa primaria de eso? ¿Quién es el que sostiene y el que le da vida a cada una de esas cosas? Es Dios. Dios entonces es la causa primaria de todas las cosas. Ese es un ejemplo sencillo. ¿Okay? Pero podemos ir más allá a otras cosas más complicadas, como por ejemplo las acciones del hombre. Aunque entendamos o no entendamos esto, Dios es el que está en control y ordena todas las cosas. Usted está aquí porque así Dios quiso que fuese así. Hay un refrán, un cliché de esos cristianos que muchas veces muchos predicadores usan, ¿verdad? De esos refranes así de la gente. Que dice, en Dios no hay casualidades. ¿Te has escuchado ese antes? En Dios no hay casualidades, hay causalidades. ¿Te has escuchado eso? Y hay cierta verdad en tal refrán. Dios causa las cosas. Es el que causa las cosas. Esto es difícil de entenderlo porque muchas veces sería fácil decir, sí, amén a eso, si hablamos de las cosas buenas, de las acciones buenas de los hombres, pero cuando hablamos de las cosas malas que el hombre hace, ahí es donde decimos, pero párate, eso Dios no puede estar, esas cosas no están bajo el dominio ni el control de Dios, porque entonces son cosas malas, entonces pero hay un problema con eso. Si hay algo que está fuera del dominio de Dios y fuera del control de Dios, Dios deja de ser Dios. Dios no sería Dios si existiera un átomo rebelde en el universo. Si existieran acciones que existen fuera de su control, de su dominio y de su providencia. ¿Okay? Bueno, mira lo que dice Proverbios 16:9. El hombre del corazón piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Es un texto que habla de la providencia de Dios y de la concurrencia de la providencia de Dios, donde Dios opera y trabaja junto a la creación. ¿Okay? Él hace que las cosas operen y trabajen de acuerdo a como Él quiera que así sean. ¿Okay? Ahora, una vez más, existen causas primarias, en este caso hablamos de Dios, Dios es la causa primaria de todas las cosas, y existen causas secundarias. Las cosas que ocurren por causa de lo que Dios ha estipulado así. Déjeme leerle el capítulo número 14, verso 15 al 17 de Hechos, para que repasemos este texto y veamos algo interesante de ahí.
Mira lo que dice aquí. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mira lo que dice el verso 17, que Dios no se dejó sin testimonio, sino que Él dio la lluvia y dio tiempos fructíferos. O sea, que Dios es el que está provocando que la lluvia caiga para que las plantas den sus frutos y los hombres puedan alimentarse. Y luego, ¿qué ocurre cuando el hombre se alimenta? Mira lo que dice al final del verso ahí, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La causa secundaria del aumento del sustento y de la alegría en los corazones de las personas es la lluvia que produce los tiempos fructíferos. O sea, miren esto, la lluvia cae, produce frutos. Y esa lluvia que cae, que produce frutos, es lo que está causando que los corazones de los hombres estén llenos de gozo y alegría. ¿Verdad? Bueno, cuando ustedes después de comerse un buen plato de comida, dicen, ay, qué rico estaba. Especialmente si está bien bueno. Es decir, una comida bien fina, tú sabes. Dice, me la disfruté todo. Despletan el postre también y eso, para marcar la cena, tremendo, muy lindo. Y usted, yo no sé usted, pero la mayor parte de nosotros cuando comemos nos ponemos contentos y alegres. La comida provoca eso. La comida provoca que nos ponemos contentos. Usted quiere alegrar a la gente, sírvale comida. Usted no le da comida a la gente, los va a ver frustrados, enojados, cansados, de todo. Pero usted empieza a alimentar a las personas rápido lo aman a usted. ¿Okay? Usted quiere ganar a su niño, dale un dulce. ¿Verdad? Ya, después que el niño ya te lo ganaste. Te va a querer siempre. El punto es que el alimento provoca que los corazones de los hombres sean llenos de alegría. Pero note algo interesante en el texto. La lluvia es la causa secundaria de la alegría y la contentura en el corazón del hombre, porque la lluvia fue la que hizo que el fruto creciera, ¿verdad? ¿Quién es la causa primaria? La lluvia es la causa secundaria. ¿Quién es la causa primaria? Dios es la causa primaria. Porque ¿quién es el que envió la lluvia? ¿Ve? Entonces tenemos causas primarias, Dios siempre dio la causa primaria. Y la causa secundaria, en este caso la lluvia, es lo que causó que los corazones de los hombres estuvieran llenos de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque produjo alimento, al cual trajo tal gozo y alegría a los corazones de los hombres. Pero Dios es el que provoca y hace todas las cosas. ¿Ok? Miren, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Quiere decir esto ahora que nosotros debemos estar agradecidos por todo lo que Dios hace en y a través de nosotros. Y no solo por medio de nosotros, sino por medio de todas las cosas que nos rodean. Si llueve, deberíamos agradecer a Dios. Si los cultivos crecen, deberíamos también agradecer a Dios. Debemos darle gracias a Dios porque Él nos usa como Él quiera usarnos. Miren, déjenme, no sé si a usted le ha pasado esto, voy a explicarle esto de esta manera. No sé si a usted le ha pasado esto. Que quizás en su vida ha habido un momento en el cual, pues, usted hizo algo. Usted fue movido por el Señor a hacer algo, un acto de misericordia, por ejemplo. Y usted hizo ese algo y se sintió muy contento y gozoso de que usted hizo ese algo, cualquier cosa. Por ejemplo, un hermano en la iglesia está enfermo y usted hizo algo, Dios lo movió a usted para hacer algo por ese hermano o esa hermana que está enferma, ¿verdad? Ya sea darle alimento o ayudarle en algo. O quizás la persona tiene una necesidad financiera, usted se fue movido a misericordia para ayudarle. Cualquier cosa. Al final y al cabo, después que usted hace eso, si usted va a ser honesto con sí mismo, usted va a reconocer que no fue usted. ¿Quién fue? Fue Dios, ¿verdad que sí? Él en su providencia opera y trabaja a través de su creación. ¿Okay? Él opera y trabaja a través de su creación. Nos usa a nosotros para establecer sus propósitos. Y al final y al cabo, el creyente que es humilde sabe que aún las acciones que él hace o ella hace
para beneficiar a otros, al final y al cabo, quien merece la gloria, no solamente del resultado, sino de la acción en sí misma también, ¿es quién? Es Dios. Porque fue Dios el que obró a través de mí. No fui yo, fue Dios. Entonces sabemos que entonces Dios está obrando a través de la creación y utilizando las cosas como Él quiera hacer o usarlas. Dios es el que opera a través de todas las cosas y Él las usa de acuerdo a su propósito. Él es el que establece sus propósitos a través de la creación y es el que las usa de acuerdo a esos propósitos. Que me lleva al último punto que quiero discutir con ustedes en esta noche, al próximo punto, y es el aspecto del gobierno de Dios. Vimos la preservación de Dios, ¿verdad? Dios preserva todas las cosas. Número 2, la concurrencia de su providencia, que quiere decir que Dios está operando y usando las cosas como Él quiera. Y la última es el gobierno, o sea que Dios gobierna y dirige todas las cosas. Este es el tercer aspecto de la providencia de Dios que enseña la Escritura, el cual es el gobierno. O sea que Dios gobierna el mundo, dirige todas las cosas a su determinado propósito. En otras palabras, podemos decir que el mundo y todo lo que en él hay no es gobernado por el azar o el destino, sino por Dios, que dirige la historia y la creación hacia un objetivo final. Déjame repetir esa oración. El mundo y todo lo que en el mundo hay no es gobernado al azar. ¿Qué es el azar? La suerte. El mundo y todo lo que hay en el mundo no es gobernado por la suerte. Les hablaba ahorita al principio de la idea esta de la madre naturaleza, ¿verdad? Mucha gente dice, no, la madre naturaleza. A mí no me, les dice usted, a mí no me gusta esa frase, la madre naturaleza. La razón por la cual no me gusta la frase, la madre naturaleza, porque intenta asignarle a la naturaleza como una independencia, una mente independiente que piensa por sí misma y que opera por sí misma y que hace las cosas por sí misma, aparte de Dios. La madre naturaleza hace esto, hace lo otro, hace lo otro. De ninguna manera. La naturaleza no se gobierna a sí misma, la naturaleza no tiene una mente propia, la naturaleza es gobernada por la mente de Dios, ¿ok? Él es el que hace y opera todas las cosas en la creación, Él es el que las gobierna, ¿ok? Mira lo que dice Salmo 103, verso 119, dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sobre cuántos? Sobre todos, ¿ok? Su reino domina sobre todos. O sea, no existe absolutamente nada en este universo que está fuera del control y el dominio de Dios. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Es muy importante que entendamos eso. Mira lo que dice Daniel, en el libro de Daniel, capítulo número 4, versos 34 y 35. Pero el fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Se ve la declaración del rey Nabucodonosor aquí? Dios es el que actúa conforme a su voluntad entre los habitantes del cielo y los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo? Mucha gente pelea con Dios de esa manera. ¿Por qué yo? ¿Por qué hiciste esto de esta manera? ¿O por qué lo hiciste de la otra manera? ¿Verdad? Nadie puede, mira lo que dice ahí, nadie puede detener su mano. ¿Acaso habrá alguien o algo en este universo y en esta tierra que pueda decirle a Dios, para, detente, no hagas eso o haz lo otro? ¿Habrá tal cosa? ¿Existirá tal cosa? No sabemos la respuesta, ¿verdad? Es absolutamente claro que no. No existe nada.
Y no existe nadie en este universo que pueda detener la mano de Dios, porque Él es el que gobierna y controla y el que establece su voluntad como Él quiere que así se haga. ¿Ok? Dios es el que hace y gobierna todas las cosas. ¿Ok? Un par de otros textos bíblicos a repasar que nos hablan un poco acerca de esto, los cuales nos ayudan quizás a reposar sobre esta idea del gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 8, verso 38. Y mira lo que dice. Ese es un verso de esos que casi todos se la saben de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Mira lo que dice ahí. Que nosotros sabemos que todas las cosas obran o ayudan a bien a los que aman a Dios. Y mira lo que dice. A los que conforme a ¿qué? Su propósito son llamados. Dios establece su propósito. Él es el que gobierna, su voluntad es establecida. ¿Okay? Dios es quien conduce el barco de la historia de la humanidad. Él es el que está navegando toda esta situación. Los gobernantes de la tierra quizás piensen que ellos son los que están en control. Son niños jugando con juguetes al lado de Dios. Sí, Dios los pone y los quita ahí, pero realmente el que maneja y que controla y que opera sobre todas las cosas es Dios mismo. Así que nada está fuera del control de Dios. Él es el que está navegando, el que tiene el timón, Él es el capitán. Hay un destino y hay un propósito. ¿Ok? De llevar al mundo hacia ese objetivo final que Dios tiene. Dios está obrando en nuestra vida, por ejemplo, en este caso los que aman a Dios, para llevarnos a su propósito y al destino final que Él tiene para nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versos 7 al 12, y específicamente en el verso número 11, hablando de que en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mira lo que dice, el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Por qué es que Dios hace las cosas? Por voluntad propia. ¿Habrá alguien que le ha dicho a Dios, hazlo de esta manera o no lo hagas? ¿Habrá alguien que ha peleado con Dios en una ocasión y ha tratado de hacer que Dios haga las cosas de acuerdo a como Él quiere, como nosotros queramos que Él las haga? La respuesta es que no. Dios es el que establece todas las cosas conforme al propósito que Él tiene, de acuerdo a su voluntad. ¿Okay? Ahora, hay varias cosas que podemos, varios aspectos diferentes acerca del gobierno divino de Dios. Primero, este gobierno divino de Dios es universal. Es universal. No solamente se extiende a su pueblo, sino que se extiende a todas las materias, a todas las cosas creadas y a todos los hombres, a lo que es malo y a lo que es bueno. ¿Ok? En el Efesios capítulo 1, verso 11 dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Él hace qué? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Y yo sé que esto es difícil de entender no más a la luz de las cosas que nosotros entendemos como malas. Dios es el que está gobernando sobre todas, aún las cosas malas. ¿Okay? Es un gobierno universal. No quiere decir que solamente Dios gobierna sobre los que son obedientes a Dios. Dios gobierna aún sobre los que son desobedientes también. Número 2. Dios es bueno en su gobierno. Dios es bueno en su gobierno. ¿Recuerdan en una ocasión que una persona vino donde Jesucristo a hablar y le dijo, maestro bueno? ¿Qué fue lo que Jesucristo le respondió? ¿Quién se acuerda? ¿Qué? ¿Solamente qué? ¿Hay uno qué? Uno bueno, el Padre, ¿verdad? Ahora, no malinterpretemos a Jesús. No está queriendo decir que Jesús no es bueno, porque Jesús y el Padre son uno. Comparten la misma naturaleza de bondad, de perfección. No es lo que Jesucristo quiere decir. Podemos quizás parafrasear lo que Jesucristo le dijo ahí a esa persona. ¿Por qué me vienes a hablar de lo bueno si tú sabes que el bueno es Dios? ¿Okay? ¿Entiendes la forma de parafrasearlo? Me vienes a hablar de lo bueno, tú sabes que el bueno es
Dios, ¿ok? Entonces, Dios es siempre bueno. Honestamente, debo decir que nosotros quizás no entendemos eso perfectamente, porque aún nuestra bondad está marcada por nuestra imperfección. Aún nuestra bondad, aún las cosas buenas que nosotros podemos hacer, están marcadas por nuestra condición de pecado. ¿Ya? Así que el único real y totalmente bueno es ¿quién? Es Dios. Real y total y completamente bueno es Dios. ¿Okay? Él hace que todas las cosas obren para bien, dice Romanos 8:28, de acuerdo a su propósito. Y aunque nosotros no entendamos por qué, cómo es posible que las cosas operen de una manera o de otra, nosotros confiamos que Dios es el que está en total y absoluto control de todas las cosas. Amén. Y que Él obra de acuerdo a lo que Él entiende que es bueno. Yo no entiendo lo que es bueno. Es más, yo no sé ni lo que es bueno para mí mismo a veces. Dios es realmente y totalmente bueno. Así que su gobierno es bueno. Número 3. Dios está personalmente preocupado por aquellos que son suyos. Ahí en Romanos 8:28 nos habla claramente de que Dios hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que ¿qué? Que le aman, los que son de acuerdo a su propósito, han sido llamados. Dios está personalmente, muy íntimamente preocupado por su gente, por los suyos. ¿Okay? Él tiene una preocupación y un amor muy lindo por su pueblo. Y Él quiere que, Él hace que todas las cosas obren para bien sobre sus hijos. ¿Okay? Y el último punto. Dios es soberano en su gobierno. Dios es soberano en su gobierno. Esto quiere decir que Él es el que únicamente determina el plan y conoce el significado de cada una de sus acciones. Él es el que hace de acuerdo a su voluntad y Él es el que entiende los planes de todas las acciones, de todas las cosas que ocurren. Y Él es el que comprende el fin de todas las cosas. Y aunque nosotros no las entendamos, es Dios el que comprende todas las cosas. Él es soberano sobre cada una de ellas. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento la historia de un hombre llamado Job? Usted sabe la historia, pues no es tan difícil la historia, el libro de Job es largo. Mucha gente solamente lee en el principio y el final, el capítulo del medio mucha personas lo saltan. En los capítulos del medio tenemos la conversación entre Job y sus amigos, ¿verdad? Están ahí debatiendo por qué es que le pasó esto a Job. Pero al principio nos habla de que Job era un hombre que agradaba a Dios y que eventualmente Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera cosas con Job. Le quitó los hijos, le quitó las propiedades, le quitó la salud. ¿Okay? Dios permitió esas cosas. Y dentro del proceso Job y sus amigos comienzan a hablar de por qué es que le pasó esto a Job. ¿Por qué que esto ocurrió? ¿Cómo es posible que esto le haya pasado a este hombre? Etcétera, etcétera. Y Job está tratando de encontrar una explicación de parte de Dios. ¿Por qué, Dios mío, tú dejaste o hiciste o provocaste que esta cosa ocurriera? Dios, ¿por qué? Eso es, Job tratando de entender. Al final y al cabo, Dios aparece en la escena, al capítulo 38 de Job en adelante, hasta el capítulo 41, 42. Ahí está Dios en la escena y Dios comienza a hablar con Job. Y si usted nota, Dios no le da una explicación a Job de por qué le ocurrió lo que le ocurrió. No está. Si usted va a leer Job tratando de entender por qué es que los hombres sufren, no la va a encontrar ahí. Dios no le da una explicación a Job. Al contrario, en vez de proveer una explicación, lo que Dios hace es que le dice a Job: Job, ven acá, vamos a hablar tú y un momentito. Cuéntame un segundo, Job. Mira si tú eres bien hombre. Estás ahí hablando como hombre. Póntelo a correr en su sitio. Ponte los pantalones en su lugar y háblame un segundito. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Dime si tú tienes sabiduría. Y comienza Dios a hacer una serie de preguntas. Ese capítulo 38 de Job en adelante es realmente brutal. Es golpe tras golpe. Háblame, dime. ¿Entiendes tú cómo es que funciona la creación? ¿La sostienes tú la creación? Tú eres el que estás a cargo de hacer que la lluvia caiga, que la nieve caiga, que las flores del campo florezcan, que los animales sean alimentados. ¿Acaso tú tienes control? Explícame cómo las cosas ocurren, porque tú tienes tanta sabiduría y tú ttienes tantos años de vida. El punto es este.
que cuando Job fue confrontado por Dios de esa manera, Job no encontró otra cosa que humillarse y decir, ¿sabe qué? Yo hablaba de cosas que yo no tenía entendimiento. Y luego, ustedes saben la frase famosa de Job que dice, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. Es una frase que habla de que ahora Job pudo comprender el total, absoluto gobierno y soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién es Job para cuestionar a Dios si Dios decidió quitarle el ganado, quitarle los caballos, quitarle a los hijos, quemarle la casa y mandarle una lepra? ¿Quién soy yo para cuestionar lo que Dios hace? Él es soberano sobre todas las cosas. Él controla y gobierna sobre todas las cosas, ¿verdad? Ese es el punto de eso. Entonces por eso Job ahora dice, ¿sabe qué? Yo soy un ignorante, soy un niño, yo no sabía lo que estaba hablando, no entendía, ahora entiendo. Y por así decirlo, Job reconoció la absoluta y total soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante nosotros estudiar y entender esto de lo que hemos estado hablando en esta noche? ¿Por qué hacer esto? ¿Okay? Bueno, quiero darle cuatro razones por las cuales es bueno entender estas cosas. Número 1, confianza. Primera razón, confianza. Creer en la providencia de Dios significa que puedo confiar en Dios para todas las cosas porque Él ya ha resuelto nuestro mayor problema, el problema del pecado. Así que si Dios Dios resolvió eso, yo puedo tener absoluta confianza en Él de todas las cosas, de que Él resolverá todas las otras cosas. La fe en Cristo nos permite como creyentes, a pesar de todos los enigmas que nos confunden, a pesar que a veces no pensamos las cosas, a veces las dificultades de las pruebas que vienen y van, ¿ok? Como creyentes en Cristo nos aferramos a la convicción de que el Dios que gobierna el mundo es el mismo Padre amoroso y compasivo, quien gracias a Jesús nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha aceptado, nos ha adoptado como hijos y quien nos recibirá con gozo en su gloria, en su gloriosa presencia para siempre algún día. Yo puedo tener total confianza en Dios. Completa y absoluta confianza en Dios. Si Dios es el que controla todas las cosas y si ya Dios resolvió el problema más grande que yo tenía, que es el problema del pecado, y a través de Cristo yo tengo acceso completo a Él, entonces yo puedo confiar que Dios es el que tiene control y el que hace las cosas como Él quiere. Así que en medio del sufrimiento y en medio de las lágrimas, nosotros esperamos gozosamente el futuro con fe en la mano paternal de la providencia de Dios. La providencia de Dios es precisamente una fuente de humildad y esperanza, de confianza, de consuelo y de valentía. Estoy reposando en Él, estoy confiando en Él. Y en medio de las luchas yo miro hacia el futuro sabiendo que Dios es el que tiene control de todo. ¿Sí? Había un filósofo alemán, creo que era, me olvida el nombre ahorita mismo, que él decía que la idea de Dios es realmente aterrorizante. Yo quizás le he dicho esto anteriormente a ustedes. Decía, la idea de Dios es aterrorizante. Porque si existe un Dios, dice él, tenemos que buscar saber quién, Él es el dueño de todas las cosas, así que tenemos que buscar saber quién es Él y qué es lo que Él quiere. Así que es aterrorizante por un lado, porque si Dios existe, tenemos que buscar saber quién es Él, qué es lo que Él quiere. Pero él dice, y es aterrorizante también, porque si Dios no existe, entonces estamos volando por el espacio a la velocidad de una bala y nadie está en control de este barco. Eso sí que es aterrorizante. Y la realidad es, mi amado hermano, el del yo, y eso es realmente aterrorizante, el yo no creer que Dios está en control de todas las cosas, el yo creer que no hay nadie que está controlando las cosas, es realmente algo aterrorizante. Por ahí hay gente hoy día, esto no está en mis notas, pero creo que es bueno mencionarlo, por ahí hay gente hoy día que están siempre viviendo alarmados, se están volviendo locos la gente hoy día. ¡Ay! Global warming, climate change, los cambios climáticos, calentamiento global. ¿Sabe qué? Primero era enfriamiento global, después era calentamiento global, y como la Tierra está constantemente pasando por periodos de enfriamiento y de calentamiento, pues ahora le llaman cambios climáticos, porque nunca sabemos si va a estar frío o va a estar caliente. ¡Ay!
ay, que nos vamos a morir. Por ahí hay unos políticos hablando que en 12 años se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo en 12 años. Se van a derretir las capas polares y se va a hundir Florida, Puerto Rico también, todas esas islas se van a hundir. Y vive un constante proceso de alarmamiento, todo el tiempo así. Bueno, claro, porque si tú no crees que existe un Dios que controla y gobierna todas las cosas, y que Él es el que está siempre haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Si tú no crees en eso, por supuesto, tú no crees en nada, así que todas esas cosas te alarman. Entonces te comienzan a hablar de que se están derritiendo la capa de los polos. Ay, comienzas a jalarte los pelos y a decir, Dios mío, se nos va a acabar el mundo. Comienza la gente a decirte, ay, que el sol parece que se está calentando mucho, quién sabe, nos va a quemar el sol a todos. Y los científicos siempre calculando a ver cuántos años de vida nos quedan en esta tierra. Ay, que probablemente en 100 años la vida se va a acabar en este planeta. Yo no sé si va a ser 100 años. Pero yo sí sé que la Biblia enseña que Dios en algún momento va a traer todas las cosas a un fin. Esta tierra Dios no hizo esta tierra para permanecer para siempre. Dios la hizo para que eventualmente va a ser ¿qué? Mira lo que dice la Biblia. Va a ser destruida. ¿Cómo dice la Biblia que va a ser destruida? ¿A quién se recuerda? La destruyó en el pasado por agua. La va a destruir en el futuro ¿por qué? Con fuego, dice Pedro. Que todo lo que existe está siendo guardado de Dios para eventualmente a través del derretimiento de todos los átomos completamente ser deshecho. Dios no hizo la tierra para que existiese para siempre. Entonces la gente se está viviendo ahí loco, la gente alarmándose. Dios mío, ahora no quiere decir, por supuesto, que vamos a ser irresponsables, ¿verdad? No tire la basura afuera. Yo creo que debemos cuidar de las cosas. Yo no estoy diciendo que no cuidamos de las cosas. Yo creo que debemos cuidar de los animales, debemos cuidar de las plantas, debemos cuidar del medio ambiente. Claro que sí. Al final al cabo, si cuidamos de las cosas, ¿quién se beneficia? Nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos un planeta que está operando bien. No hay problema con eso. Cuidamos de las cosas. Pero mi amado hermano, esta idea de que el mundo se va a acabar y la gente viviendo desesperados y constantemente en los gobiernos buscando maneras, hay que detener el calentamiento global. Una persona una vez me decía a mí, interesante porque a veces la gente dice estas cosas y no hacen sentido ninguno. Me decía esta persona, mira, deberían coger la gasolina y subirla a $10 el galón. Yo no estoy opuesta a que se suban la gasolina a $10 el galón, me decía esta persona. ¿No es verdad? Sí, porque así la gente deja de conducir tanto y se arregla este problema de calentamiento global y de los gases en la atmósfera y todas esas cosas. Y en el proceso vas a matar a millones. Sí, porque van a haber personas que se van a morir de hambre porque subir el galón de gasolina a ese precio, hay gente que no va a poder comer. Porque ahora el galón de leche que te cuesta $2 ayer o $3 en el supermercado, ahora te va a costar 7. Cuesta más producirlo y traerlo. Y los ricos no tienen... O sea, ¿usted no se ha dado cuenta que estas personas que tienen estas ideas de soluciones para arreglar el planeta siempre son la gente de dinero? Los pobres nunca tenemos... Los pobres nunca nos quejamos de esas cosas. No tenemos tiempo de estar pensando en esas cosas. Pero el rico siempre pensaba, esta gente, tenemos que aumentar el costo de la gasolina a $10 el galón. Pues usted puede pagarlo quizás, usted puede pagar el galón de leche también a $8, no hay problema con eso. Pero ¿qué es el pobre que no puede, verdad? Son cosas tontas. La gente volviéndose loco porque no creen en Dios. Como no creen en Dios, sus almas no tienen reposo. No hay confianza, no hay fe, no hay, una vez más, reposo en que Dios es el que opera y hace todas las cosas. ¿Sabe qué? Yo no me vuelvo loco de que si el mundo ¿sabe cuándo el mundo se va a acabar? Cuando Dios quiera que se acabe. No hay otra. Cuando Dios diga, ¿se acabó? Se acabó. ¿Ok? Así que confianza, lo primero. Segundo, paciencia.
La providencia de Dios también significa que podemos ser pacientes en la adversidad. Si sabemos que Dios está trabajando y que Él trabaja para nuestro bien, entonces podemos esperar sabiendo que Él no nos ha olvidado. Muchas veces nosotros caemos en la angustia, en el dolor, y lo primero que hacemos es: Dios se olvidó de mí. Lo echamos los brazos hacia arriba y nos empezamos a pelear con Dios como si Dios se ha olvidado de su hijo. Si Dios está en control y Dios me ama, yo puedo ser paciente, esperar en Él, aún en los procesos de angustia y de dolencia, porque Él es el que está trabajando para mi bien. Y aunque yo no lo entienda, debo aprender a ser paciente. Número 3, debo aprender a ser agradecido o gratitud. Debemos ser agradecidos cualquiera que sea la circunstancia en la que nos encontremos, ya sea en prosperidad o en pobreza. Sabemos que Dios ha ordenado todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, de manera que podemos estar agradecidos de que Dios conoce la circunstancia que atravesamos actualmente. Aunque no podamos comprender todos los motivos de la circunstancia, podemos saber que Dios sabe y que Dios está obrando en nuestras vidas. Incluso en este mismo instante, Él está obrando para conformarnos cada vez a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que podemos dar gracia en todo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Podemos dar gracia ¿en cuánto? En todo. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que aprendamos a dar gracia en todo momento y por todas las cosas. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todas las cosas. Miren, si yo no entiendo esta doctrina de la soberanía y el control de Dios sobre las cosas, se me va a hacer muy difícil pasar a través de las angustias y de las dificultades. Yo recuerdo en una ocasión, una persona que tenía una hermana que estaba sufriendo de cáncer. Y le prometieron que, eso muchos predicadores cometen estos errores, pastores y profetas y evangelistas y cuantas cosas. Le prometen sanidad a todo el mundo. Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Yo no le prometo eso a nadie. Yo nunca le voy a prometer a usted que Dios te va a resolver los problemas. En la Biblia en ningún lugar dice que si tú vienes a Cristo vas a ser sano. En ningún lugar la Biblia dice que tú vienes a Cristo vas a tener más prosperidad. Aunque puede ser que Dios te dé más prosperidad. No estoy negando que tampoco Dios no lo pueda hacer. Pero en ningún lugar dice eso. Y muchos predicadores por ahí le prometen a la gente todas las cosas, le prometen sanidad. Por ahí hay gente que regala milagros todo el tiempo. I'm sorry, yo no hago eso, porque la Biblia no me enseña a mí que llega a eso. Además de eso, ¿quién soy yo? Es una arrogancia bien grande. Yo prometerle milagro a la gente, un hombre, prometerle milagro a la gente, que el que hace los milagros, ¿quién? Es Dios. ¿Cómo yo voy a tener la arrogancia, el atrevimiento y realmente la ignorancia de prometerle cosas a la gente que yo no sé ni siquiera si Dios las va a hacer o no las va a hacer? ¿Verdad? Le prometieron sanidad a esta persona mucho tiempo. Se murió. Cáncer, se murió. Era una hermana, sierva del Señor, amaba al Señor. Yo estoy seguro que Dios la recoge en su presencia. Pero se murió. Ahora esta persona, su hermana menor, quedó destrozada totalmente. Totalmente destrozada porque como le habían prometido sanidad y la hermana se murió, pues ahora ella está peleando con Dios. Y peleando con Dios a sí mismo. Y gritándole a Dios en medio de la iglesia, gritándole a Dios, ¿pero por qué te la llevaste? Esa es una persona que no ha aprendido que Dios es soberano, que Él controla todas las cosas de acuerdo y las establece de acuerdo a su voluntad, y que nosotros debemos aprender a confiar, a ser pacientes y a ser agradecidos de Él, mi amado hermano, no importa cuáles sea o cómo sea que las cosas ocurran. ¿Okay? La última, y cierro con esto y nos vamos. Esperanza. Esperanza. Al yo entender que Dios controla todas las cosas, me provee esperanza porque puedo mirar hacia el futuro. Y puedo saber que aunque mis situaciones sean difíciles aquí en la tierra, Dios tiene una promesa para mí, la cual está siendo guardada en el futuro. Cristo dijo, me voy, pero volveré a vosotros. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Así que hay una esperanza, el saber que Dios está en control de todas las cosas, nos provee esperanza. Así que la providencia de Dios, mi amado hermano, es una doctrina muy linda. Si usted nunca la había estudiado de esta manera, gócesela, recíbela con gozo en su corazón. Porque me enseña a mí que a Dios no se le escapa una, Él está en control de todas las cosas. Eso no es más
Trae confianza, trae paciencia, trae gratitud a mi corazón y trae esperanza a mi vida, sabiendo que Dios es el que tiene mi vida en sus manos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan esta noche? ¿Duda? ¿Comentario? No todos a la vez. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí.